Cultura Chiaos entre líneas, una vez más acá compartiendo un video informativo relacionado a la cultura de nuestros ancestros en la provincia de Luya. En esta oportunidad quiero aclarar un tema muy importante, ¿no?, relacionado a nuestra cultura. Muchas personas me han ido preguntando cuál es el nombre de la cultura, si es Luya Chiaos o simplemente es Cultura Chiaos. En este video vamos a aclarar este punto y para que la gente ya no tenga dudas relacionados al nombre característico de nuestra cultura. No se lo pierda este video. Cuando los españoles hicieron su ingreso para esta zona del nororiente, tuvieron que recopilar información de los naturales, y esas personas que daban información eran conocidos como los informantes. Eran algunos indígenas mayores de 60 años, 65 años en ese entorno, quienes daban información sobre los grupos culturales, las yachtas, la cantidad de personas que producían todo, todas las cosas que había en ciertos lugares. Y en esto también se enteran que había una cultura, o sea, una nación que era muy rebelde, que no se había dejado someter por el Inca durante todo ese tiempo que ellos estuvieron presentes en el sur de acá de la región del nororiente. Uno de los que recopiló información fue Diego Álvarez, que él fue un visitador que llegó acá a esta región en 1556, y que hace anotaciones sobre un grupo que se llamaba Chiaos, que era muy rebelde y que los españoles tenían que poner mano firme para que la manera como puedan llegar, ¿no? Y entonces ahí también Diego Vizcarra también era un visitador que también permaneció acá en la región, y él también fue lo que dio también ciertos detalles sobre la cultura Chiaos, y específicamente da los nombres, ¿no?, de Timor por el sur, que es actualmente la provincia, el distrito de Yeso, hasta Yamón, que está más al norte por Utcubamba, y delimitado también por el río Marañón y también por el río Utcubamba. Pero también hay otro aspecto, no tan solo fue esa delimitación por los ríos, sino también habían otros grupos en la mano derecha del Utcubamba también que se identificaban como Chiaos. Esto viene a ser, por ejemplo, el grupo de la Jalca, que era una nación, o sea, una yacta muy extensa, que también se identificaban con los Chiaos. Como podemos ver, algunas construcciones por la zona de Levanto, por la zona de Soloco, por allí, ahí tenemos restos arqueológicos que se asemejan a lo que es los restos arqueológicos que tenemos en la provincia de Luya. Pero con el ingreso de los incas, ellos también se fueron desmembrando, ¿no?, culturalmente de los Chiaos. Ahora, cuando se hacen su ingreso los españoles, ya quedan con ese nombre de Chiaos, pero para ese entonces no estaba difundido entre la población el nombre de Chachapoyas, por ejemplo. Nadie de la población, o sea, del indígena común, conocía ese nombre de Chachapoyas. Ninguno, ni siquiera se identificaban con eso porque nunca habían escuchado. Pero este nombre sí existía entre los líderes, por ejemplo, en los caciques Huamán, otros caciques más de Leimebamba, todo eso, los Suta. Entonces ellos sí conocían que el Inca les había dado ese nombre a estos grupos de allí. Y entonces de esa manera, en los documentos oficiales de la colonia se me empieza a poner lo que es el nombre de Chachapoyas, mas el indígena no conocía ese nombre. Ya posteriormente ya fueron introduciendo el nombre, y entonces ya se fueron identificando también la población con ese nombre, pero no un nombre realmente que los representaba culturalmente. Entonces, cuando ya se estableció el corregimiento de los Chiaos,
Y entonces se establecen también las autoridades locales de ahí, el corregidor de la provincia, de los Chillaos, y también otras autoridades, ¿no? El entorno, un sacerdote, todo eso. Ahora, ¿cuándo nace el nombre de Luya? ¿No? Y muchas personas dicen Luya Chillaos, el nombre de la cultura. Este nombre aparece por primera vez en el año 1586, cuando el cacique Andrés Tomancuellap, bueno, el nombre de este personaje ¿cómo se llama? Tiene variaciones con el transcurso de los tiempos, porque hay documentos, Andrés Tomancuellap, Tomanguela, Tomanguilla, y al final queda como Tomanguilla. Y entonces, al quedar este señor como Andrés Tomanguilla, porque así fue bautizado por la Iglesia Católica, él era del lugar denominado Conila, actualmente, ¿no? El pueblo de Conila. Y entonces este señor era un líder de toda esta región, esta zona de las alturas. Y entonces él empieza a unir a varios pueblos bajo el nombre de los Luya. ¿Por qué? Porque había un lugar donde había un dios tutelar de esa zona, que decían ellos que tenía mucho poder, que los representaba culturalmente, que ellos habían salido, eran descendientes de El lugar se llamaba Ploya. Había una yacta que eran los sacerdotes que veneraban, que lo cuidaban, ¿no? A este ser, porque este lugar se encontraba en el lugar denominado el Lapaj. Actualmente existe ese nombre, tenemos restos arqueológicos también en este lugar. Entonces ahí había un dios que se llamaba Huichillo, en el lugar del Lapaj. También había otro nombre, otro pueblo también que estaba cerca, Gayaj. Y entonces toda esta gente de la zona alta del Lapaj posiblemente eran descendientes de este Ploya. Y entonces todos ellos se identificaban como si fueran de un antepasado común en estos grupos cultural. Entonces, y Andrés Tomanguilla, aprovechando este antecedente, ¿no? De su dios, entonces se empieza a unir a varios pueblos. En eso están los Ploya, que llegaron a ser los Loya, que actualmente vendría a ser Luya Viejo, y Conila, Jacapatos y Cuemal. Y todos estos pueblos se identificaban como los Ploya. Pero cuando llegó, y esto fue más o menos a 2 o 3 años antes que llegase Cristóbal Albornoz, que ya estaban unidos, ¿no? Toda esta población, como los Ploya. Y entonces, a los 3 años posteriores, se hacen las modificaciones de las reducciones, con la orden del virrey Francisco de Toledo. Y entonces él hace la modificación de todos los componentes de estos grupos étnicos, porque Albornoz supuestamente destruyó este lugar del Ploya, del lugar donde el cerro es, porque en el cerro había una casa donde estaba el ídolo, el Huichillo. Y entonces, con la reducción, toda esa gente de Ploya bajan acá a lo que es la villa de Luya. Y entonces ahí en esa villa se establecen ellos como los Ploya. Pero cuando se hacen los primeros documentos de la fundación del pueblo de Ploya, ahí aparece por primera vez el pueblo de Loya, y de ahí se lo corrige ya con el español castellanizándose, ya se pronuncia como Luya. Y de esa manera ya se cambió ya el nombre de Ploya a Loya y posteriormente a Luya. Ahora, este personaje de Andrés Tomanguilla, ¿qué hace? Los empieza a unir a toda esta gente como para que él sea el Hatun Curaca, que gobierna a todos estos pueblos. Y entonces allí nace, él crea este nombre de Hatun Luya, o sea, la Gran Luya, ¿no? Los descendientes de la Gran Luya. Entonces, los descendientes de la Gran Luya vienen a ser Conila,
viene a ser Jacapatos, que hoy es Santa Catalina, Cuemal, porque en esa época todavía el Ambo no existía, y Luya, que es el pueblo que está actualmente a las alturas. Claro, también hay, en ese tiempo ya existía como un pequeño pueblo, por ejemplo, Trita, que tenía otro nombre, y así, todos esos grupos, esas yactas, porque hay nombres que ahora, actualmente ya no existen o se han cambiado de nombres en algunos lugares. Por ejemplo, se menciona un pueblo cerca a Cuemal, que se llama, por ejemplo, Gelaj, ¿no? Y los descendientes de ese lugar son los actualmente que llevan el apellido Gelaj, bueno, acá en Lamud y como en Santa Catalina. Y de esa manera, Andrés Tomanguilla crea el nombre de Hatun Luya. Y entonces, como ya se agrupó ciertas yactas, ciertos pueblos bajo ese nombre de Luya, y entonces, y como Luya era un centro administrativo, porque estaba cerca a las vías de penetración para diferentes lugares de acá de la provincia, y entonces ya se queda como un antecedente para que sea nombrado como Luya, toda la región, la zona alta como los Luya. Y entonces, ahora, ¿y los chillaos? ¿Quiénes eran los chillaos? Ya, a partir de ahí empieza ya a lo que es de Chillao, se lo agrega ya Luya. Entonces, a partir de esa fecha de 1612 en adelante, ya en los documentos oficiales se pone ya Luya y Chillaos, ¿no? Porque se identifican las zonas altas de la parte de acá de la cordillera como los Luya, y los Chillaos vienen a ser todo lo que es los templíos. Bueno, esto también lo menciona el doctor Ruiz Estrada, que los Luya y Chillaos, pero no necesariamente se identificaban a todos los pueblos de la zona alta. Por ejemplo, tenemos a Colcamar, que no está en los temples. Tenemos a Santo Tomás de Quillay, que tampoco no está en el temple. Timor, que es Yeso, tampoco, ¿no? Pero ellos siempre se identificaban como Chillaos, no como Luya. Entonces, después también tenemos por la parte norte Yamón, tenemos también Cunumal, que actualmente es el pueblo de Chosgón y San Jerónimo, también se identificaban como Chillaos, pero menos los Paclas, porque los Paclas ya se identificaban como otro ente cultural muy separado a lo que es la cultura Chillaos. Había una diferencia racial entre los Chillaos y los Paclas, aunque los Paclas era un pequeño grupo que estaba dentro de los límites territoriales de Utcubamba, pero su ente racial de ellos abarcaba mucho más allá, hasta Pomacochas, hasta Bagazán, que es otro tema, vamos a hablar en otra oportunidad. Y entonces, ahora, ¿la cultura es cultura Chillaos o Luya Chillaos? No, eso nos preguntan las personas. Si vamos a hablar a nivel de que es cultural, es simplemente la cultura Chillaos. Ahora, si vamos a hablar sobre como entes raciales, a nombre de grupos de yactas, vendría a ser Luya y Chillaos, porque los Luya era tan solo un grupo de 3 o 4 yactas, y los Chillaos abarcaba mucho más. Pero esto nació posteriormente a lo que es la cultura. Entonces, los Chillaos eran todo lo que es el entorno geográfico desde Latuen hasta Yamón y más allá, porque algunos documentos mencionan hasta Chamaya, ¿no? Y entonces ahí también estaría incluido Bagua, pero hay otros documentos que sacan a Bagua del ente cultural, porque ellos se identifican como otra cultura, con los Bagua, porque antes también tenían el nombre de Onda, Onda y Chupate también son otros grupos, pero en tiempo de la colonia también fueron incluidos entre los Chillaos, pero culturalmente no estaban unidos a la cultura Chillaos. Y entonces vamos a aclarar, es simplemente la cultura Chillaos, porque ya Luya aparece posterior a lo que ya cuando en tiempo de la colonia, los inicios de la colonia, ahí recién aparece lo que es el nombre de Luya.
Claro, algunos lingüistas, yo estaba viendo por ahí que hay un nombre común que se repite en diversos lugares, como Longia, Loya, Lejía. Es un cambio líquido que tiene un nombre. Es un nombre que se repite como si fuera un ente racial, que sería los Luya. Bueno, no se ha aclarado todavía este punto sobre si este nombre pertenecía al ente racial o simplemente se puso así porque tenía una significante específica. No, porque este nombre de Loya, Ploya, Longia, por ejemplo, tenemos la Loya Grande, antes sería Loya Grande, Loya Grande o Loya Chico. Hay lugares también, Río Lejita, Río Lejía, pero este nombre no tan solo está en la provincia de Luya, sino también tenemos en la parte de lo que es ahora Chachapoyas, por Molino Pampa, por estas zonas de Jumbilla también tenemos esto, ¿no? Entonces no necesariamente estaría refiriéndose a un ente racial o a un ente cultural. Pero lo que es Chillaos, sí se ha establecido, se ha mencionado, los cronistas, Cabello de Balboa lo menciona, claro, Cabello de Balboa lo menciona el límite territorial, que viene a ser en la zona de lo que es Campo Redondo. Por esa zona lo pone un límite, porque por ahí cruzaron, es el tiempo de la guerra de Atahualpa. Bueno, esto entonces está aclarado, que simplemente es cultura Chillaos y no es Luya y Chillaos. Y también así lo mencionan los documentos, que en ningún momento en los cronistas se mencionó a Luya y Chillaos, sino simplemente Chillaos. Ya posteriormente en la cultura, cuando se establecen los españoles, en ese momento recién aparece el nombre de Luya. Bueno, eso es todo, amigos, espero que lo compartan y también estamos compartiendo este video en YouTube y espero también que llegue a muchas personas y se aclare algunas dudas respecto a lo que es nuestra cultura Chillaos. Bueno, eso es todo, amigos, un saludo a todos.